Un gusto volver a verlos, un gusto de saludarles. Hablar o tratar de comunicar la palabra de Dios siempre es un compromiso. Y más allá de un compromiso, es una responsabilidad muy grande. Y cuando supo que me tocaba hablar acerca de la resurrección, me habló también el corazón, me tembló el corazón porque es algo de lo más grandioso que ha sucedido en la corta vida de la tierra. Nosotros hallamos que la tierra lleva mucho tiempo, pero si la comparamos con la eternidad, el periodo de la tierra es muy corto. La semana pasada se tocó el tema sobre la crucifixión de Jesús, su muerte. Si pudiéramos describir en pocas palabras la crucifixión, podríamos decir la humillación de Cristo. ¿Por qué digo la humillación de Cristo? Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, es llevado a la muerte y a una muerte indigna e injustificada, que los propios acusadores y el mismo hombre Pilato no encontró pecado en él, sino que fue necesario para justificar la muerte de Jesús levantar falsos testimonios. Para los hombres de ese tiempo, para los religiosos de ese tiempo, la muerte de Jesús significó o significaba el final de Jesús y sus enseñanzas. Se deshacían de un revoltoso que les complicaba la vida y complicaba su estatus en que ellos estaban. Para sus discípulos, para los seguidores de Jesús, a pesar de que Jesús muchas veces se le había comunicado que iba a suceder esto de su crucifixión y muerte, significaba también la desilusión, la decepción de que su líder ya no estaba, y miedo al que se enfrentaban de quedar solos y ser perseguidos. Pero sin más allá, hoy día tocaremos el momento del triunfo tan anhelado de la vida sobre la muerte. Si miramos del punto de vista divino, la crucifixión de Jesús era el final de la humillación de Cristo. Cristo había nacido en un pesebre, yo creo que no muy agradable porque habían animales y los pesebres no son un lugar agradable. Había transcurrido su vida desde pequeño perseguido, más adelante con situaciones escabrosas, repudiado por los religiosos, incomprendido incluso muchas veces por sus propios seguidores. Pero Dios, en su sabiduría, en su sapiencia y en el real conocimiento de todo lo que sucedía, es el acto de amor divino de Dios, el comienzo de la redención, es la muerte de Jesús en el Calvario. Es la entrega de Jesús, su vida, cargando todos nuestros pecados. Como dijo Romanos 5:9,
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Jesús había derramado su sangre en la cruz del Calvario hasta la última gota, y ese derramamiento de sangre sellaba nuestra salvación. Todo había sido dicho ya, todo había sido establecido ya. Dios, en su planificación eterna, después que el hombre pecó, Él ya sabía que el camino que iba a venir. Y lo vimos en diferentes momentos de la historia de la humanidad, desde el momento en que, del Génesis, la presencia de Jesús se hace patente y la seguimos viendo a través de los profetas y de sus profecías, hacia el transcurso del pueblo de Israel por el desierto. La presencia de Jesús está, y más aún en la voz de los profetas, ellos predicen todo lo que iba a suceder. Dicen que al tercer día de su muerte, Jesús resucitaría. En Oseas, capítulo 6 y el versículo 2, dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El profeta Oseas, siglos atrás, ya había hablado acerca de la resurrección de Jesús. El Salmos 16:10 nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús ha resucitado. Y en los versículos que leíamos, en el versículo 5 y 6, el ángel, respondiendo a la mujer ante su asombro de ver la piedra removida, ver el sepulcro vacío, el temor que sintieron, como lo relatan otros evangelios, en que ellas estaban asustadas y dolidas porque habían robado el cuerpo de Jesús. Este ángel le dice: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ha resucitado. Es la afirmación más grandiosa que le sucede en ese momento a sus seguidores, y es la declaración más asombrosa y potente de Dios hacia la humanidad. Jesús ha resucitado. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Creemos que Jesús ha resucitado? El comienzo de la exaltación se hace patente. La muerte no fue capaz de vencer a Jesús. Y lo que pretendían aquellos que perseguían a Jesús, se dan cuenta que no ha prosperado. Satanás está derrotado. El que creía que había triunfado con la muerte de Jesús, ahora firmemente está derrotado. El comienzo de la exaltación de Jesús es el pilar fundamental del Evangelio.
porque Jesús vence la muerte con poder y significa la redención y sella la redención y salvación de nuestras almas. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo resucitado. Y ahí es donde yo me quiero detener en cuanto a la resurrección de Jesús. Jesús murió, resucitó. Y quiero tocar 2 puntos solamente acerca de la resurrección, porque podríamos pasar toda la mañana conversando acerca de esto. Jesús, la resurrección y su importancia. Y después tocar la resurrección como confirmación de la divinidad de Jesús. Para eso les voy a pedir que busquen 1 Corintios, el capítulo 15, y leamos los versículos del 13 al 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos de 13 al 20. Dice así en el nombre del Señor: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección valida la predicación del Evangelio. He ahí su importancia y su reconocimiento. Podemos decir que la resurrección, queridos amigos, queridos oyentes, es el sello de la veracidad y la validez del mensaje del Evangelio. Si Cristo, como dice Pablo, no hubiese resucitado o no existiera la resurrección de los muertos, sería imposible, sería vana que estuviéramos aquí. No tendría ningún valor. Pero por la resurrección de Cristo, el mensaje de redención y de salvación del Evangelio es real. En tu vida, en mi vida, en nuestra vida. La resurrección de Jesús, como lo afirma Pablo aquí, en que Él fue el que resucitó a Cristo, como lo dijo Juan recién, como leíamos, que resucitó a Cristo, es la gran verdad de la muestra de su divino poder, amor y misericordia hacia nosotros los pecadores. Primera de Corintios 51
Dice así, al 58. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero no todos seremos transformados. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que con esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección nos muestra el amor que Dios tuvo por nosotros. Nos muestra que la muerte no tiene ningún peso sobre nosotros. Y Pablo, para explicitarlo mejor, dice: los que duermen, no los que mueren en esta vida. Si nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma, nuestro espíritu duermen. Nuestro espíritu duerme. ¿Y cuándo volverá a Dios a enfrentarse con Él? Cuando seamos levantados en cuerpos incorruptibles, con una nueva vestidura. Y seremos, como dices, iguales a Dios. No habrá pecado en nosotros. No iguales, no confundan, iguales como algunos pretenden decir, que seremos diosesitos, sino que seremos iguales a Dios en su naturaleza, sin pecados. Vuelvo a decir, sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección nuestra fe es vana. La resurrección, en el segundo punto, muestra y certifica, digamos, para el hombre, no para él, porque Jesús sabía que él era el Hijo de Dios y que era Dios. La resurrección de Jesús es la muestra de su divinidad. Me preguntaba, porque yo me relaciono con mucha gente que no es cristiana y gente que, en cierto modo, de los que dicen que de creer en Dios a su manera, no creen en la divinidad de Jesús. Lo relatan como un gran hombre, pero ellos creen en la existencia de un Dios. Y muchas religiones así. Los judíos tampoco creen en la divinidad de Jesús. Pero debemos entender una cosa, que la divinidad de Jesús no la pueden entender y no la pueden aceptar aquellos que no son salvos. Sus propios discípulos, en un pasaje, cuando se les pregunta acerca de quiénes creían que era Jesús, busquémoslo en Mateo, en el capítulo 16.
Mateo capítulo 16 y versículos 13. Es el pasaje donde donde Jesús le preguntan, ¿quiénes dicen quién soy? Algunos decían que era Elías, otros pensaban que era otro espíritu, incluso los religiosos de ese tiempo decían que era un falso profeta. Jesús le pregunta, ¿y ustedes quiénes creen que soy? Y él les dice, y Pedro responde, eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, no te lo reveló nadie, sino más que el Padre. Jesús les da cuenta a aquellos discípulos, a aquellos seguidores, a sus 12 discípulos con que Dios mismo le había revelado a ellos, y no era una comprensión humana de que Él era el Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente, que Él era un ser divino. Y esa revelación de que Dios es el Hijo de Dios se ve confirmada en su resurrección. ¿Y cómo podemos convencernos que su resurrección es real? En la actualidad aún se sigue discutiendo y muchos científicos han querido borrar el hecho de que Cristo ha resucitado. Y han buscado muchas veces en el sepulcro donde se cree que está el sepulcro de Jesús, se ha tratado de verificar si hay restos humanos. Y muchos de aquellos científicos veían un documental acerca de esto, ellos se daban cuenta al final que no había ninguna evidencia de un cuerpo humano en ese lugar. Por lo tanto, es confirmada la aseveración de que Cristo resucitó desde el punto de vista humano. ¿Qué puede ser cuestionable? O sí, pero más aún nosotros podemos creer, a pesar de las dudas, que Cristo resucitó, gracias a que hay una innumerable cantidad de testigos que afirman que Jesús fue resucitado. Pablo, en los versículos 3 al 8 del capítulo 15 de 1 de Corintios, nos relata un poco acerca de los que vieron a Jesús resucitado. Además del pasaje en que cuentan que Jesús se apareció a los que los vieron ascender al cielo, a sus discípulos, en este pasaje Pablo hace un recuento para confirmar la resurrección de Jesús ante los incrédulos hombres de Corintios.
Los hermanos de Corintios no creían en la resurrección de los muertos. Por eso Pablo hace esta exposición en el capítulo 15. Dice así, versículo 3 al 11. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, la crucifixión de Cristo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a lo que habían enseñado los padres del pueblo de Israel, los profetas, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. A Pablo, el perseguidor de Jesús, el propio Jesús se le apareció en el camino y lo derribó de su caballo y derribó todas sus creencias anteriores. Cristo ha resucitado. La confirmación de que Jesús resucitó es un hecho indiscutible. Es un hecho que nosotros como cristianos ni siquiera debemos preguntarnos o dudar de ella, porque está escrito, está certificado en su palabra. Además, la resurrección de Cristo no hace nada menos que afirmar todo lo dicho en el Antiguo Testamento sobre su sufrimiento y resurrección. El capítulo 53 de Isaías relata el sufrimiento de Jesús y relata también su resurrección. Pablo, hablando en unos viajes evangelísticos, en la región de Tesalónica, Pablo en el capítulo 17 de Hechos dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegando a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, es decir, Pablo se basaba en las Escrituras de ese tiempo, del Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Pablo se afirmaba para predicar el Evangelio en lo escrito en el Antiguo Testamento. El mismo Jesús, con sus propias palabras, autentificó su resurrección. El mismo Jesús, con sus propias palabras, declaró muchas veces que era necesario que Él
muriera y fuera resucitado. En Marcos, en el capítulo 8 y versículo 31, dice: y comenzó a enseñarles lo que era necesario al Hijo del Hombre padecer, de padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Jesús le enseñaba a sus discípulos acerca de su muerte y resurrección. Versículo 9, 31 del mismo libro de Marcos. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Marcos, nuevamente, el capítulo 10, versículo 33 al 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y se le encarnecerá, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al 3er día resucitará. El propio Jesús había hablado de su muerte y resurrección. Jesús. Y la resurrección nos hablan de la divinidad de Él. La resurrección de Jesús es el principio de la exaltación de Él. Dios le ha llevado a su diestra, y Jesús está sentado a la diestra del Padre. Con esto concluyo. Veamos Juan 11:25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Declaración que no solo afirmó de que Él emana la vida, es más, afirma que Él es la vida en sí mismo. Por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre Él. Y Él da vida a aquellos que confían y creen en Él. Mi pregunta: ¿creen en Jesucristo? Y no es una pregunta aquí solamente a los que estamos aquí en el templo, sino también a aquellos que nos escuchan. ¿Creen que Cristo es Dios? ¿Es el Hijo de Dios? Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, y cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo
lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amigo que nos escucha, hermanos que nos escuchan, esta es una invitación, esta última invitación a creer en el Cristo resucitado, el Todopoderoso, el que venció la muerte y hoy día está a la diestra del Padre para cuidarnos, para abogar por nosotros, para guiarnos, porque Él es nuestro Salvador y Redentor. Cristo, vuelvo a decir, ha resucitado. Padre nuestro, te doy gracias porque tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Te doy gracias porque un día no solamente moriste en la cruz, sino que en tu divino amor y poder resucitaste y nos diste el sello de la salvación y nos diste la posibilidad de predicar tu evangelio a toda criatura. Señor, te pido por aquellos que han de creer, aquellos que han de tener la oportunidad de acercarse a ti, Señor, por medio de tu palabra. Y te doy gracias por aquellos, Señor, que se atreverán también a predicar de tu palabra, a hablarles a otros de tu amor y tu misericordia, a hablarles, Señor, del Cristo resucitado, el que venció la muerte y que es todopoderoso y que es la vida, que es Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.